¿Alguna vez has tenido la sensación de que el propio sistema te penaliza precisamente por haber hecho las cosas como te dijeron que había que hacerlas? Piénsalo un segundo. Empiezas a trabajar cuando todavía eras casi un niño, con 14 o 15 años. Mientras otros estudiaban o disfrutaban de su juventud, tú estabas fichando, cargando peso, aprendiendo un oficio y cotizando mes tras mes. Pasan los años, pasan las décadas, y sin fallar ni una sola vez. Sumas más de 40 años levantando este país con tus manos, con tu espalda y con tu salud. Y entonces llegas a los 60 y tantos, con el cuerpo agotado, con dolores crónicos, con una mochila de esfuerzo que pesa más que cualquier nómina. Y justo en ese momento, el Estado te mira a los ojos y te dice, gracias por todo. Pero como te quieres ir un poco antes de lo que marca el papel, te vamos a quitar una parte de tu pensión, y no durante un tiempo. Para siempre. ¿Notas esa rabia contenida? ¿Esa sensación de injusticia que se te clava en el estómago? Si es así, quédate, porque no estás solo. Hoy hablamos de una noticia que cerca de 900,000 trabajadores llevan esperando prácticamente toda una vida. Una noticia que, sobre el papel, parece histórica. El Congreso ha votado eliminar este castigo a las largas carreras de cotización, y lo ha hecho sin un solo voto en contra. Pero cuidado, mucho cuidado. Porque en política, y especialmente cuando hablamos de pensiones, no todo lo que brilla es oro, y hay una letra pequeña que casi nadie te está explicando. Bienvenido a este análisis en profundidad, donde vamos a desmontar el relato oficial con datos, con contexto y sin suavizar nada. Hoy vamos a ver qué ha pasado realmente con la jubilación anticipada de quienes han cotizado más de 40 años. Vamos a hablar de dinero, de poder, de decisiones políticas y sobre todo, de tu futuro. Si tú tienes más de 4 décadas cotizadas, o si conoces a alguien que está en esta situación, lo que vas a escuchar ahora mismo puede ser la información más importante del año para tu bolsillo y para tu dignidad. Vamos a empezar siendo claros desde el primer minuto. El debate sobre la jubilación anticipada en España lleva años completamente contaminado. Durante demasiado tiempo nos han vendido la idea de que jubilarse antes de la edad legal es un capricho, un privilegio, casi un lujo insolidario que el sistema no puede permitirse. Pero ese discurso se cae a pedazos cuando hablamos de personas que acumulan 40, 42, 45 o incluso más años cotizados. No estamos hablando de alguien que ha cumplido por los pelos. Estamos hablando de los auténticos pilares del sistema, de quienes lo han financiado durante toda su vida laboral. El problema es que la ley no distingue. La ley es fría, automática y profundamente injusta. Aplica lo que se conoce como coeficientes reductores. Traducido a un lenguaje claro, recortes permanentes. Para que todo el mundo lo entienda sin tecnicismos, pongamos un ejemplo sencillo. Si por tu historial laboral te corresponde una pensión de 2,000 euros mensuales, pero decides jubilarte 2 años antes de la edad legal, que ya roza los 67, el sistema te aplica un descuento que puede ir desde el 13% hasta el 25% más del 20%, dependiendo de tus años cotizados. Y aquí viene lo verdaderamente sangrante. Ese recorte no es temporal. No es que te penalicen hasta cumplir la edad legal y luego te devuelvan lo que es tuyo. No. Te lo quitan de por vida, hasta el último día. Es una condena económica permanente. Una especie de cadena perpetua financiera impuesta, paradójicamente, a quienes más han aportado. La injusticia es tan evidente que duele explicarla. Una persona que ha cotizado 37 años y se jubila a los 65 cobra el 100% de su pensión. En cambio, otra persona que ha cotizado 45 años y decide jubilarse a los 63 puede quedarse en el 80 o el 85%. 8 años más trabajando, para cobrar menos el resto de tu vida. No hay forma racional de defender eso. Y precisamente contra esta aberración lleva años luchando la asociación Ashubi 40,
dando la batalla en la calle, en los despachos y en los medios, muchas veces contra el silencio institucional. Y entonces, el pasado 13 de noviembre de 2024, ocurrió algo que hasta hace poco parecía imposible. El Congreso de los Diputados, ese lugar donde casi nunca hay consenso para nada, vivió una votación histórica. Se presentó una proposición no de ley para eliminar los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de las largas carreras de cotización. Una iniciativa impulsada inicialmente por Podemos, pero que recogía una reivindicación social cada vez más difícil de ignorar. El resultado merece ser analizado con lupa. 180 votos a favor, 170 abstenciones. Y un dato clave: 0 votos en contra, ni uno solo. El bloque que apoyó la propuesta incluía al propio Partido Socialista. El Partido Popular y Vox optaron por abstenerse, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a votar en contra y a decir abiertamente que un trabajador con 45 años cotizados merece un recorte de por vida. Eso ya nos dice mucho. Ahora bien, aquí es donde empieza el análisis serio, el que va más allá del titular fácil. Porque hay una pregunta incómoda que debemos hacernos. ¿Por qué el PSOE vota a favor de algo que su propia ministra había rechazado días antes? La respuesta es sencilla: teatro político. El gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Social, ha defendido hasta la saciedad que el sistema ya es justo. Han repetido que la reforma de 2021 ya compensaba a las largas carreras. Pero esa supuesta compensación ha sido, en la práctica, un parche ridículo. Un complemento mínimo, lleno de requisitos imposibles, que solo ha llegado a una pequeña parte de los afectados. Mientras las asociaciones hablan de más de 900,000 perjudicados, ese arreglo apenas ha beneficiado a algo más de 100,000 personas. Es decir, casi el 90% se ha quedado fuera. Aceptar ahora esta nueva propuesta es reconocer implícitamente que aquella reforma fue insuficiente, cuando no un fracaso absoluto en términos de justicia social. Por eso el gobierno estaba en contra, hasta que la presión se volvió insostenible. Pero atención, porque aquí viene el aviso más importante de todo este análisis. Todavía no hemos ganado. Lo que se ha aprobado no es una ley, es una proposición no de ley. Y esto es fundamental entenderlo bien. Una PNL no cambia automáticamente el BOE. No obliga a ningún funcionario a recalcular tu pensión mañana. No tiene efectos jurídicos directos. Es, en esencia, el Congreso diciéndole al gobierno: la mayoría queremos que hagas esto. Ponte a trabajar. ¿Puede el gobierno ignorarlo? Sí. ¿Puede retrasarlo, diluirlo o meterlo en un cajón? También. Y eso nos coloca en un escenario de máxima tensión política, con el legislativo empujando y el ejecutivo frenando, usando de nuevo el argumento de siempre: el coste, Europa, la sostenibilidad. Mientras tanto, se olvidan de decir que en otros países europeos no se empieza a trabajar con 14 años, que estas carreras de 45 años son una anomalía española fruto de un mercado laboral duro con los jóvenes, y ahora implacable con los mayores. Y aquí entramos en la parte que más duele: el dinero real. Porque esto no va de ideología, va de euros concretos que desaparecen de tu bolsillo cada mes. Hablemos del impacto económico real, del que no sale en los discursos políticos porque incomoda. Esto no va de cifras abstractas ni de gráficos para justificar decisiones. Va de dinero contante y sonante que deja de entrar en tu casa cada mes. Para una pensión media alta, de alguien que ha tenido buenos salarios en la última etapa de su vida laboral, un recorte del 20 o 21% supone perder fácilmente entre 300 y 500 euros mensuales. Y no durante un año ni durante 2, todos los meses. 14 pagas al año. Haz la cuenta despacio. Estamos hablando de entre 4,000 y 7,000 euros anuales que el Estado deja de pagarte. Si vives 20 años como jubilado, algo completamente normal hoy en día, el sistema se habrá quedado con más de 100,000 euros que tú generaste trabajando.
Ese dinero no es un regalo, no es un privilegio, es salario diferido. Es el resultado de décadas levantándote temprano, cotizando sin fallar, sosteniendo un modelo que ahora te da la espalda justo cuando más lo necesitas. Ese dinero debería servir para pagar medicamentos, para vivir con tranquilidad, para ayudar a tus hijos o a tus nietos, no para tapar agujeros de una mala gestión estructural. Por eso el argumento de la sostenibilidad, cuando se analiza con honestidad, se cae por su propio peso. Estos trabajadores no son un gasto para el sistema, han sido financiadores netos. Han aportado mucho más de lo que jamás van a recibir, incluso cobrando el 100% de su pensión. Decir que devolverles lo que es suyo pone en riesgo la caja de las pensiones. Es admitir, sin quererlo, que el sistema se sostiene castigando precisamente a los más leales, a los que nunca fallaron. Y hay algo más que duele especialmente, un agravio comparativo que casi nunca se menciona en los grandes medios. En España existen otros regímenes, como el de clases pasivas, que permiten jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión tras 30 o 35 años de servicio. Piénsalo. Un funcionario puede retirarse a los 60 cobrando el total después de 35 años, pero un albañil, un camionero, una limpiadora o una administrativa con 46 años cotizados en el régimen general tiene que esperar hasta los 63, y aún así, aceptar un recorte brutal. No hay explicación técnica que sostenga esto, solo una realidad incómoda, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y eso es precisamente lo que esta votación ha puesto sobre la mesa. También merece una lectura detenida la postura del Partido Popular y de Vox. Esas 170 abstenciones no son neutrales. Abstenerse ante una injusticia tan clara es una decisión política calculada al milímetro. No votan en contra porque saben que este colectivo representa cientos de miles de votos, pero tampoco votan a favor porque quieren mantener su imagen de gestores duros, de guardianes de las cuentas públicas. Es una forma elegante de no mojarse y dejar que otros asuman el coste político. Sin embargo, en política, una abstención que permite que algo salga adelante es, en la práctica, una autorización silenciosa. El muro ya no existe. El tema ha entrado oficialmente en la agenda y no va a desaparecer fácilmente. La gran pregunta ahora es inevitable. ¿Qué pasa a partir de mañana? ¿Qué debe hacer alguien que está a punto de jubilarse? Aquí es donde toca hablar con prudencia y sin crear falsas expectativas. Si estás a punto de firmar tu jubilación anticipada, si te faltan pocos meses y tienes margen económico y físico para aguantar un poco más, la recomendación razonable es esperar. No porque la ley haya cambiado, sino porque estamos en un momento de transición política real. Ahora que el Congreso se ha pronunciado de forma tan contundente, el gobierno va a tener que mover ficha. Es posible que en los próximos meses, coincidiendo con presupuestos o negociaciones parlamentarias, se introduzca algún cambio legal. Si te jubilas hoy con la normativa actual, el recorte se aplica, y aunque más adelante cambie la ley, conseguir que sea retroactiva es jurídicamente complicado, no imposible, pero sí difícil. Ahora bien, si tu situación es límite, si estás en paro, sin ingresos, con la salud tocada o simplemente no puedes más, nadie debería pedirte que sacrifiques tu bienestar por una promesa política. Jubílate. Pero hazlo sabiendo que la batalla no termina ahí. Porque la segunda gran lucha será la del recálculo y la retroactividad para quienes ya están penalizados. La PNL habla de eliminar los coeficientes reductores, y su espíritu es claramente de justicia plena. Pero la letra pequeña de la futura ley será el campo de batalla real. Ahí es donde intentarán ahorrar, acotar, limitar y poner condiciones. En las próximas semanas veremos movimientos, informes alarmistas, advertencias sobre Bruselas, cifras infladas sobre el coste. Es el guión de siempre. No te dejes intimidar. La Constitución habla de pensiones suficientes, no de Excel equilibrados. Detrás de todo esto hay personas, historias reales,
Gente de 62 o 63 años con artrosis, con lesiones crónicas, con décadas de trabajos duros a sus espaldas, obligados a seguir arrastrándose 2 años más para no perder 400 euros al mes. Eso no es un estado del bienestar, eso es castigar la resistencia. La aprobación de esta PNL es, al menos, un reconocimiento institucional de ese dolor. Por primera vez, el Parlamento admite que la situación actual es injusta, pero tener razón no basta. Hace falta presión, vigilancia y constancia. Las asociaciones que han llegado hasta aquí lo han hecho sin callarse. Y ahora es cuando menos hay que bajar la guardia. Porque si este asunto se enfría, si la atención mediática desaparece, el riesgo de que todo quede en nada es real. El escenario más probable no es una victoria total inmediata, sino una solución intermedia. Quizá empiecen por los que tienen más de 45 años cotizados. Quizá reduzcan penalizaciones sin eliminarlas del todo. Quizá lo apliquen solo a nuevas jubilaciones. Por eso es vital no quedarse con el titular fácil y leer siempre la letra pequeña. Este debate también rompe una distinción injusta entre jubilaciones voluntarias e involuntarias. Durante años se protegió un poco más a quien venía de un despido, pero se castigó duramente a quien simplemente no podía más. La nueva visión es clara. Si has cotizado 40 años o más, el motivo de salida deja de ser relevante. Lo que importa es lo que has aportado. Ese es el verdadero cambio de paradigma. Estamos ante un terremoto político. El muro de las penalizaciones ya tiene grietas profundas, pero aún no ha caído. Hoy, las penalizaciones siguen vigentes. Hoy, la ley sigue siendo la misma. La esperanza ha despertado, pero la realidad administrativa todavía no ha cambiado. Tu papel ahora es no precipitarte, informarte bien y no creer ni a los vendedores de humo ni a los agoreros profesionales. Esto no se ha ganado aún, pero tampoco es una promesa vacía. Se ha superado el primer filtro, el consenso político de que la situación actual es injusta. Ahora falta convertir esa admisión en una ley real, con presupuesto y con efectos prácticos. Y aquí seguiremos, analizando cada movimiento, cada borrador y cada intento de maquillaje. Porque tu pensión no es un favor del sistema, es tu vida convertida en derecho. La justicia está más cerca, pero el último tramo siempre es el más duro. Paciencia, vigilancia y, sobre todo, dignidad. Porque si algo tienen quienes llevan más de 40 años cotizados, es dignidad de sobra. Y esa dignidad, antes o después, obliga al sistema a ceder. Nos vemos en el siguiente análisis. Esto, créeme, no ha hecho más que empezar.